Hay lugares en México que no aparecen en los mapas, no porque sean secretos, sino porque a nadie le importan. Son manchas de polvo y olvido en la inmensidad del desierto de Coahuila. Ranchos devorados por el sol y el tiempo, donde las historias se pudren en silencio. Durante 40 años, uno de esos ranchos guardó un secreto familiar, una herida abierta que supuraba hacia adentro. El rancho de los Sánchez, un nombre que los pocos vecinos de la zona pronunciaban en susurros, como si invocarlo pudiera atraer la mala suerte o la locura. Decían que allí el tiempo se había detenido, que la sangre era más espesa que la ley, que los hijos nacían con la mirada perdida de sus padres y de sus abuelos. Hoy vamos a entrar en ese rancho. Vamos a caminar por sus pasillos llenos de fantasmas. Vamos a escuchar los ecos de un dolor que se transmitió de generación en generación, como una herencia maldita. Yo soy Mateo del Valle, y esto es Realidad Prohibida. Esta no es una historia de monstruos. Es una historia de seres humanos atrapados en una pesadilla creada por ellos mismos. Una pesadilla que el mundo exterior prefirió ignorar. Si crees que la oscuridad merece ser expuesta, si crees que las víctimas merecen una voz, aunque sea tardía, suscríbete, dale a la campana, porque cada notificación es un recordatorio de que no estamos solos y que el silencio es el peor de los cómplices. Comenzamos. El hombre que descubriría el horror no era un héroe, no era un detective de película, era un policía municipal de un pueblo cercano, un hombre llamado Ernesto Valdés, cansado, mal pagado, a punto de jubilarse. Su trabajo consistía en resolver disputas por lindes, perseguir a ladrones de gallinas, poner multas de tráfico en calles que apenas tenían asfalto. Un día de mayo le llegó un reporte. Unas cabras desaparecidas. El rastro lo llevó hacia el norte, hacia la zona que todos evitaban, la tierra de los Sánchez. Valdés conocía los rumores. Gente extraña, solitaria, que no hablaba con nadie. Pero las cabras eran propiedad de un hombre con influencias, y la orden era clara: investigar. El sol de Coahuila era un martillo sobre su cabeza. El coche patrulla levantaba una nube de polvo rojizo. El paisaje era monótono, agresivo. Cactus, piedras, cielo blanco por el calor. Vio el desvío, un camino de tierra apenas visible, casi borrado por la maleza, como si la naturaleza quisiera esconderlo. Al final del camino, una cerca de alambre de púas oxidado. Y detrás, una construcción. Más que un rancho, parecía una fortaleza improvisada, hecha de adobe, láminas y desesperación. No había electricidad, no había antena de televisión, no había señales de vida moderna. Solo un silencio denso, anormal. Valdés bajó del coche. El calor lo golpeó en la cara. El silencio zumbaba en sus oídos. Se acercó a la puerta principal. Una plancha de madera reforzada con trozos de metal. Tocó. El sonido fue seco, muerto. Nadie respondió. Volvió a tocar. Más fuerte. ¡Policía!, gritó. Su voz sonó extraña en aquel vacío. Esperó. El sudor le corría por la espalda. Un movimiento. En una de las ventanas sin cristal, tapada con un trapo sucio. Una cara se asomó por una rendija y desapareció. Valdés sintió un escalofrío. A pesar de los 40 grados de temperatura, la cara era la cara de un niño, o quizás de un hombre. Los rasgos eran confusos. Los ojos, enormes y llenos de un pánico puro, primitivo. «Voy a entrar», anunció Valdés, más para darse valor a sí mismo que para advertir a los de adentro. Empujó la puerta. No estaba cerrada con llave,
solo atrancada con un palo. Se dio con un crujido agónico. La oscuridad del interior lo cegó por un instante. Y luego, el olor, un olor agrio. A encierro, a sudor rancio, a miedo. Cuando sus ojos se acostumbraron a la penumbra, los vio. Estaban allí, acurrucados en las esquinas, como animales asustados. Una docena de personas, quizás más. Hombres, mujeres, niños, de todas las edades. Pero todos compartían algo. Una misma mirada y una misma deformidad sutil en sus rostros. En la forma de sus mandíbulas. En la separación de sus ojos. Nadie habló. Solo lo miraban, con el mismo terror que había visto en la cara de la ventana. Valdés sintió que el aire le faltaba. Quiso retroceder, salir de allí, volver a la luz del sol y olvidar lo que estaba viendo. Pero sus pies estaban clavados al suelo. Una figura se levantó del fondo de la habitación. Un anciano, alto, huesudo, con una barba blanca y sucia que le llegaba al pecho. Sus ojos, a diferencia de los otros, no mostraban miedo. Mostraban desafío. «¿Qué quiere?», dijo el viejo. Su voz era como el roce de dos piedras. «Soy el oficial Valdés. Investigo un robo de ganado». El anciano sonrió. Una sonrisa sin dientes. «Aquí no hay ladrones, solo familia». Fue entonces cuando Valdés lo comprendió. No de forma racional, sino con un golpe helado en el estómago. Miró a los rostros de nuevo. El de una joven que podría tener 20 años y el de un niño que mamaba de su pecho. El niño tenía los mismos ojos que el anciano, la misma mandíbula, la misma expresión. El anciano era el padre de la joven y también era el padre del bebé. Y el abuelo, todo al mismo tiempo. Valdés dio un paso atrás. Tropezó con algo en el suelo. El corazón le latía en la garganta. Un sabor metálico le inundó la boca. Era el sabor del horror puro. No era una familia. Era un clan, un nido, una dinastía del incesto. Valdés sintió que iba a vomitar. Se apoyó contra el marco de la puerta. El sol de afuera le parecía ahora un mundo lejano, un paraíso perdido. «Váyanse», dijo el anciano. «Esta es nuestra casa, nuestra ley». En un rincón, una niña de unos 7 años lo miraba fijamente. Sostenía una muñeca hecha de trapos y palos. La niña le sonrió, y Valdés vio que le faltaban varios dientes, y que los que tenía estaban torcidos y negros. El oficial se enderezó. Respiró hondo el aire viciado. Sacó su radio. Pero no había señal. Por supuesto que no había señal. Este lugar estaba desconectado del mundo, en todos los sentidos posibles. Salió de la casa. Caminó hacia su coche sin mirar atrás, pero sentía una docena de ojos clavados en su nuca. Ojos que no entendían de bien y mal. Ojos que solo conocían una realidad. La realidad prohibida del rancho de los Sánchez. Se sentó en el coche. Sus manos temblaban tanto que apenas pudo meter la llave en el contacto. Arrancó y huyó de allí. Pero sabía que la imagen de esos rostros, el olor de esa casa, el silencio de ese infierno, lo perseguirían para siempre. La historia de los Sánchez no empezó con maldad. Empezó con miedo, 40 años antes. Edelmiro Sánchez y su esposa, Margarita, llegaron a esa tierra baldía. No huían de la justicia. Huían de la pobreza, de la humillación, del mundo que los había masticado y escupido. «Aquí nadie nos volverá a hacer daño», le dijo Edelmiro a su esposa. Construyeron la casa con sus propias manos, con adobe y sudor. Vivían de la tierra, de sus cabras, del aislamiento. Tuvieron hijos, 5, 3 hombres y 2 mujeres. Crecieron sin conocer a nadie más, sin ver más allá de la cerca de alambre.
El mundo exterior era un cuento de terror que su padre les contaba por las noches. Un lugar lleno de pecado y maldad. Un día, Margarita enfermó. Una fiebre, una infección. Algo que una simple pastilla podría haber curado, pero el hospital más cercano estaba a horas de distancia. En ese mundo exterior que tanto temían, Margarita murió en los brazos de Edelmiro. Y con ella, murió el último puente que unía a Edelmiro con la cordura. Se quedó solo, con 5 hijos que eran ya adolescentes. Miró a sus hijas y vio en ellas el rostro de su esposa muerta. Miró a sus hijos y vio en ellos la continuación de su sangre. Y en la soledad del desierto, tomó una decisión monstruosa. La sangre debe permanecer aquí, se dijo. Pura, fuerte, lejos del mundo podrido. La primera en ser elegida fue su hija mayor. Ella tenía 15 años. No gritó, no lloró, no se resistió. ¿Cómo podría resistirse a algo que no entendía? Su padre era su única ley, su única verdad, su único Dios. Y si Dios lo ordenaba, debía ser correcto. Luego, les llegó el turno a sus hijos varones. Les ordenó que tomaran a sus propias hermanas, para que la familia creciera, para que la sangre se multiplicara. Cualquier atisbo de duda fue aplastado con violencia. Con la autoridad de un patriarca que se había vuelto loco de dolor y soledad. Nacieron los primeros nietos, que también eran hijos y sobrinos. Las palabras perdieron su significado. Madre, hermano, tío, padre. Todo se mezcló en una sopa genética de la que nadie podía escapar. Los años pasaron. Los cuerpos empezaron a pagar el precio. Niños que nacían con problemas de corazón, con discapacidades mentales, con deformidades físicas. Pero para ellos era normal. No conocían otra cosa. El dolor era parte de la vida. La enfermedad era parte de la vida. La muerte temprana era parte de la vida. Edelmiro envejeció. Se convirtió en el abuelo padre de una tribu de casi 30 personas. Gobernaba con mano de hierro y una Biblia sucia, interpretando los versículos a su antojo, justificando el horror con palabras sagradas. Creced y multiplicaos, leía en voz alta. Y ellos obedecían, porque fuera de esas paredes de adobe, solo estaba el vacío, el mundo prohibido, el infierno del que su salvador, Edelmiro, los había protegido. Esa era la historia, la que nadie conocía, la que el oficial Valdés había desenterrado por casualidad, la que ahora tenía que contar. Valdés llegó a la comisaría como un fantasma, pálido, con la mirada perdida. Su jefe, el comandante Delgadillo, lo miró por encima de sus gafas. ¿Y las cabras?, preguntó. Valdés negó con la cabeza. Comandante, tiene que escucharme. Le contó todo. La casa aislada, las caras, el anciano, los niños que eran hermanos y primos a la vez, el olor, el miedo. Delgadillo escuchó sin interrumpir, masticando el final de un cigarro apagado. Cuando Valdés terminó, hubo un largo silencio. Solo se oía el zumbido de un ventilador de techo, lento, cansado. Sánchez, dijo Delgadillo finalmente. Los locos de la loma. No están locos, comandante, están atrapados. Delgadillo se levantó, caminó hacia la ventana, miró la calle polvorienta del pueblo. Mira, Ernesto, esa gente lleva ahí toda la vida. No molestan a nadie. Son raros, nada más. Hay niños, comandante, niños que están sufriendo. La voz de Valdés se quebró. Todos los niños sufren de una forma u otra, dijo el comandante con una calma exasperante. Llena el informe, sé detallado. Ya veremos qué se puede hacer. ¿Veremos? ¿Tenemos que actuar ahora? Delgadillo se volvió. Su mirada era dura.
Tú eres policía, Valdés. No eres un salvador. Tu trabajo es llenar informes. Así que llénalo. Valdés se sentó frente a la vieja máquina de escribir. Las teclas parecían pesar 1 tonelada cada una. Cada palabra que escribía se sentía inútil. Una traición a los ojos que había visto en esa casa. El zumbido del ventilador. El olor a café rancio de la oficina. El peso de la indiferencia. Sintió una náusea profunda. El sistema no quería saber. El sistema quería un papel, un número de folio, una formalidad para archivar el horror y olvidarlo. Presentó el informe. Pasó una semana. Nada. Pasaron 2 semanas. Nada. Fue a ver a Delgadillo de nuevo. ¿Y el informe?, preguntó. Está en proceso, dijo el comandante, sin levantar la vista de un crucigrama. ¿Qué proceso? El proceso burocrático, Valdés. Estas cosas llevan tiempo. Valdés sintió una rabia fría. Tomó una decisión. Si la policía no hacía nada, iría más arriba. Pidió un día libre. Condujo 2 horas hasta la capital del estado. Al edificio del DIF, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Un edificio moderno. Con aire acondicionado y plantas de plástico. Un mundo diferente al de su pueblo. Y a años luz del rancho de los Sánchez. Esperó 3 horas para ver a alguien. Finalmente, una mujer de mediana edad, con un traje impecable y una sonrisa ensayada, lo recibió. Se llamaba licenciada Morales. Valdés le contó la historia otra vez, con más urgencia, con más desesperación. Le mostró unas fotos que había tomado con su viejo celular. Fotos borrosas, oscuras, pero el horror se adivinaba en ellas. La licenciada miró las fotos con una expresión de leve disgusto, como si estuviera viendo una mancha en su escritorio. Oficial Valdés, dijo con una voz suave y condescendiente. Aprecio su preocupación, de verdad. Colocó las fotos en una carpeta nueva. Sin embargo, esto es muy complejo. Estamos hablando de una comunidad cerrada, con sus propios usos y costumbres. Son crímenes, abuso, incesto, exclamó Valdés. Usamos el término relaciones impropias. Y para actuar, necesitamos un protocolo. Primero, un equipo de sociólogos debe evaluar la situación sin ser intrusivos. Luego, un censo. Necesitamos saber quiénes son, si tienen actas de nacimiento. No tienen nada. No existen para el mundo. La licenciada Morales suspiró. Un suspiro de burócrata cansada. Mire, oficial, entiendo su ímpetu. Pero no podemos simplemente llegar y sacarlos de allí. Sería un shock cultural. Podríamos causar más daño que bien. Más daño que ver a niños nacer con enfermedades genéticas. Más daño que ser violada por tu propio padre. La sonrisa de la licenciada se desvaneció. Su rostro se convirtió en una máscara de fría profesionalidad. Señor Valdés, ahora esto se ha convertido en un caso de personas posiblemente no registradas y en situación de vulnerabilidad. Eso le corresponde a otra dependencia en coordinación con nosotros. Llene el formato 3A bis. Solicitud de intervención en comunidades aisladas. Adjunte su informe policial y las fotografías. En 6 u 8 meses, quizás tengamos una resolución del comité de evaluación. Le tendió un fajo de papeles. Valdés los miró. No los tomó. El sistema no buscaba justicia. Buscaba ordenar el horror en carpetas, clasificarlo, archivarlo hasta que fuera olvidado. Se levantó. Sintió el frío del aire acondicionado en su piel sudada. La licenciada Morales ya estaba revisando otros papeles en su monitor. Para ella, él ya no estaba allí. El caso Sánchez ya estaba en una pila, esperando su turno. Valdés salió del edificio. La luz del sol lo golpeó con violencia.
El ruido de la ciudad, los coches, la gente, todo le parecía irreal. Se apoyó contra una pared. Sintió el peso de 40 años de silencio sobre sus hombros y el peso aún mayor de un sistema diseñado para no escuchar. Un sistema que te pide llenar un formulario mientras el infierno consume a las personas. Las semanas se convirtieron en meses. Valdés no se rindió. Llamaba, enviaba faxes, volvía a la capital. Cada vez una nueva excusa. El comité no se ha reunido. Falta la firma del director de área. El presupuesto para el estudio sociológico no ha sido aprobado. Vuelva el próximo trimestre. Cada no era un pequeño golpe. Cada puerta cerrada, una confirmación de su impotencia. Un día, después de una llamada particularmente frustrante a la capital, Valdés colgó el teléfono y se quedó mirando la pared de su pequeña oficina. El viejo calendario. La foto de su esposa. Sintió un cansancio infinito. No físico. Un cansancio del alma. Había luchado contra un anciano loco y había perdido contra un montón de papeles. Finalmente, después de casi un año de la visita de Valdés, el sistema se movió. No por sus informes, sino porque una de las jóvenes del clan, embarazada y gravemente enferma, logró escapar. Caminó durante 2 días por el desierto. Fue encontrada al borde de una carretera por un camionero, moribunda, delirando. La llevaron a un hospital. Y allí, la historia finalmente explotó. La prensa llegó. Las cámaras. Los políticos que ahora se mostraban consternados. La licenciada Morales dio una rueda de prensa, hablando de la rápida y eficaz intervención del gobierno. El comandante Delgadillo dijo que era una investigación en curso desde hacía meses. Nadie mencionó al oficial Ernesto Valdés. Llegaron al rancho. Decenas de policías, asistentes sociales, psicólogos, rompieron el silencio con sus sirenas y sus órdenes. Para el mundo era un rescate. Para los Sánchez era una invasión. Fueron sacados de su hogar a la fuerza, gritando, llorando, aferrándose los unos a los otros. Los separaron. A los hombres los llevaron a una cárcel. A las mujeres y a los niños a refugios y hospitales. Los limpiaron. Los vistieron con ropa nueva, les dieron comida que no reconocían. Para muchos de ellos, era la primera vez que veían una bombilla eléctrica, un coche, un televisor. La libertad fue un shock, un terror más grande que el de su propia prisión. Edelmiro Sánchez murió en la cárcel antes del juicio, un infarto. Su cuerpo, viejo y cansado, simplemente se rindió. ¿Y los demás? Su destino fue una tragedia distinta, una tragedia silenciosa y burocrática. Algunos de los más jóvenes, los niños, lograron adaptarse. Fueron dados en adopción. Aprendieron a leer, a escribir, pero siempre llevaron consigo una sombra, un vacío que no podían nombrar. Los adultos, sin embargo, se perdieron. Fueron trasladados de un albergue a otro, diagnosticados con retraso institucional, incapaces de entender el dinero, el trabajo, las normas sociales. Eran como niños en cuerpos de adultos, asustados, confundidos, anhelando la única vida que habían conocido, por terrible que fuera. Recuerdo la imagen de una de las hijas Sánchez, una mujer de 30 años, sentada en el patio de una institución psiquiátrica, mirando el cielo. Un terapeuta le había dado una pelota de colores vivos. Ella la sostenía en sus manos, sin saber qué hacer con ella. Durante horas, simplemente la sostenía, el objeto más brillante que había visto en su vida.
un símbolo de un mundo que no podía comprender. El rancho quedó abandonado. El viento del desierto silba ahora a través de sus ventanas rotas. La puerta de madera podrida se balancea con un gemido constante. La historia de los Sánchez terminó. Pero la reflexión apenas comienza. ¿Quién fue el verdadero villano? ¿El patriarca que, en su locura, creó un infierno para proteger a su familia del mundo? ¿O el mundo que, en su indiferencia, ignoró ese infierno durante 40 años? ¿Y qué es la libertad para alguien que nunca ha conocido otra cosa que las cadenas? A veces, romper las rejas de una jaula no libera al pájaro. Solo lo expone a un cielo demasiado grande, demasiado aterrador. La realidad prohibida no siempre se esconde en la oscuridad. A veces está a plena luz del día, en un formulario sin firmar, en un expediente olvidado en un cajón, en la cómoda indiferencia de los que tienen el poder de actuar y eligen no hacerlo. Soy Mateo del Valle, y nos vemos en la próxima realidad prohibida.